Si estás interesado en historias con un final feliz, será mejor que juegues a otro juego. En este, no solo no hay un final feliz, sino que tampoco hay un principio feliz y muy pocas cosas felices en medio. Es así porque no sucedieron muchas cosas felices en las vidas de los tres jovencitos Baudelaire. Conozcámoslos, ¿de acuerdo? Klaus Baudelaire adoraba los libros. Nada le gustaba más que pasarse una tarde entera devorándolos. Y recordaba todo lo que leía. La hermana mayor de Klaus, Violet, era una de las mejores inventoras de 14 años del mundo. Todos los que conocían a Violet sabían que se estaba estrujando el cerebro cuando se hacía una coleta para quitarse el pelo de la cara. Y a Sunny, la pequeña de los Baudelaire, le gustaba mordisquear cosas con sus 4 afiladísimos dientes. Había pocas cosas que a Sunny no le gustara morder. Tengo que abrir esta caja. Si no hubiera nada interesante dentro, no estaría cerrada. Klaus necesita ayuda. Tal vez pueda inventar algo para ayudarlo. ¡Mini, Winnie, guau! ¡Ese tenedor! ¡Esa caja de sorpresas! ¡Esa bota! Tengo una idea, pero necesito esos objetos para hacer que funcione. Primero necesito ese tenedor. Para saltar huecos, corre hacia adelante y pulsa el botón derecho del ratón o la tecla Control para saltarlos. Para coger un objeto, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y mueve el puntero hasta el objeto. En este caso, objeto significa tenedor. Cuando el objeto o tenedor esté resaltado, suelta el botón del ratón para cogerlo. Muy bien, Violet. Ahora me toca hacer algo. Iré al embarcadero para recuperar la bota vieja. En este mundo hay muchas cosas en las que se puede confiar, pero hay muchas más en las que no se puede. Por ejemplo, no puedes confiar en que esos troncos flotantes vayan a quedarse donde están. Para superar obstáculos bajos, solo tienes que correr hacia ellos para pasar por encima. Para superar obstáculos altos, corre hacia ellos y pulsa el botón derecho del ratón o la tecla Control para saltar y pasar por encima. Corre hacia la escalera y pulsa los cursores arriba y abajo para subir y bajar. Ya tengo la bota. ¿Y ahora qué, Violet? Tenemos que bajar esa caja de sorpresas. Sunny, necesitaré tu ayuda. ¿Qué está? Para morder hasta los materiales más duros, apunta al objeto mordible, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y suéltalo después. Es genial, Sunny. Ya tengo todo lo que necesito. Ahora uno esto aquí y engancho esto ahí arriba y presto. Creo que voy a llamarlo aplastador. La forma en que debes usar los inventos como este aplastador es similar a la forma en que coges cosas. Apunta al objeto que puedes aplastar, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y suéltalo para romperlo en pedazos. Esas cajas no sabrán que les ha golpeado. ¡Au! Ten cuidado, esos cangrejos pueden hacerte daño. Tal vez haya algo en una de estas cajas que pueda animarte. En este juego será inversamente proporcional a la cantidad de relicarios que consigas reunir.
La frase inversamente proporcional significa que cuantos más relicarios te encuentres, menor será tu desgracia. ¿Qué es eso? Parece la letra A. Los Baudelaire estaban a punto de descubrir que en el mundo hay muchas letras misteriosas. Algunas son buenas y otras son una cosa bien distinta. En este caso las letras son buenas. Puedes cogerlas y guardarlas. A de antepenúltimo, que aquí significa tercero por la cola. Se podría decir que Violet es la antepenúltima Baudelaire. Esos cangrejos han llevado nuestra cesta de picnic a aquella colina. Garja. Podemos usar los huevos podridos para ahuyentarlos, pero no creo que ninguno de nosotros pueda lanzarlos con la suficiente fuerza. Tenemos que construir algo para lanzarlos. Necesitaré un asa, una pala, un engranaje y una pieza final para unirlo todo. Para guardar tu partida, ve al guardador de partidas. ¡Un cangrejo! ¡Oh, no! ¡Un cangrejo! El agua es un buen lugar para esconderse. Me pregunto qué habrá escondido ahora por allí. Violet, ¿crees que este barco de juguetes servirá para tu invento? Sí. Voy a buscar dentro una pala. ¡Un cangrejo! Tengo que tener cuidado con sus pinzas. Un cangrejo rápido y veloz. ¡Un cangrejo! Sunny, muerde esa cuerda. Esta cuchara de helado es perfecta. Ahora necesito una especie de engranaje y un asa. ¿Podrías utilizar alguna parte de ese viejo triciclo que hay allí? Solo si consigo que Sunny muerda las piezas para darle forma. ¡Fiuta! ¡Un mordisco de primera, Sunny! Este se llamará lanzador. Esos huevos podridos del kiosco deberían funcionar perfectamente Para con esto. utilizar el lanzador, apunta a los cangrejos con el botón izquierdo del ratón y a continuación suéltalo. Siempre tendremos suficientes huevos podridos para el lanzador. Un cangrejo rápido y veloz. Un cangrejo. Tengo que tener cuidado con sus pinzas. Un cangrejo. Poco después de que los niños derrotaran a los cangrejos, vieron al señor Poe acercarse hasta ellos. ¿El señor Poe? ¿El del banco? Niños, debo informaros de una catastrófica desdicha. Vuestros padres han fallecido en un incendio que ha destruido vuestra casa. Sé que ahora mismo estaréis abatidos, pero tengo muy buenas noticias para vosotros. Como albacea del testamento de vuestros padres, he hecho todos los trámites necesarios para que viváis con vuestro querido tío, el conde Olaf. Consideraos afortunados, niños. Es actor de profesión. La generosidad no abunda en su gremio. Me encantaría decirte que el conde Olaf vivía en la casa más bonita del barrio con un taller para Violet.
una amplia biblioteca para Klaus y una blanca valla que Sunny podría mordisquear. Y me llenaría de alegría informarte de que los niños vivieron felices bajo la custodia de su querido tío en este acogedor y entrañable hogar. Pero por desgracia no puedo. Esta encantadora casa es de Justicia Strauss, la simpática vecina del conde Olaf. Esta es la casa del conde Olaf, y es aquí donde me duele en el alma tener que proseguir con la historia. Ah, mis queridos niños, soy vuestro querido conde Olaf, y mi corazón como mi hogar está abierto para vosotros, especialmente la cocina. Mi grupo de teatro vendrá a cenar esta noche y tendréis la cena lista exactamente para cuando tengamos ganas de comer. Dinero, 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 toneladas de ropa de primera calidad para mí. Ninguno de nosotros sabe cocinar. Necesitaremos una receta. Podríamos preguntarle a Justicia Strauss si tiene un libro de cocina y nos lo presta. Como es jueza, seguro que tiene una biblioteca enorme. Es una idea genial. Vamos a preguntarle. Tenemos que salir, pero la puerta está cerrada con llave. Tengo una idea, pero necesitaré un trozo de cable, un disco liso y algo parecido a un cigüeñal. ¿Crun? ¡Ah, ratas! Seguro que los huevos las aturden y podremos pasar. A este lugar le vendría bien una reforma. Tenemos que encontrar otro camino. ¡Eh! ¿Qué hacéis husmeando por aquí? ¡Largo de aquí! Un poco de intimidad, por favor. Mantengamos las distancias. No parece muy amable. Pero podría usar ese disco para mi invento. Cuando te enfrentes a un villano como este, debes aturdirlo con el objeto que aparece en la esquina derecha. Cuando él o la secuaz esté aturdido o aturdida, puedes golpearlo o golpearla con el aplastador. Bien pensado, Sunny. Creo que os he dicho que os larguéis de aquí, niños. Cuando él o la secuaz esté aturdido o aturdida, puedes golpearlo o golpearla con el aplastador. B de bizantino, que aquí significa muchísimo más complicado y trascendental de lo que podrían imaginar tres desgraciados niños. Ya tengo el disco. D de crédulo, que aquí significa dispuesto a creerse cualquier cosa. Es un estado que se da con sorprendente frecuencia en este mundo. ¿Quién ha tirado de la cadena? Sunny, tengo la sensación de que hay algo ahí que podría venir bien para mi invento. Sí, la pared que hay detrás de ese cuadro es extraña. Me pregunto si Olaf oculta algo allí. Es extraño, pero interesante.
Debería cogerlo. A lo mejor nos sirve para algo más adelante. Por cada 10 ojos que consigas, recibirás el cartel de una de las producciones teatrales de Olaf. El asa de este sacapuntas será perfecta para mi invento. ¡Voilá! La ganzúa está terminada. Para usar la ganzúa, apunta a la puerta o a cualquier otra cosa que esté cerrada con el botón izquierdo del ratón y a continuación suéltalo para abrirla. Un armario secreto. Fascinante. Aquí hay un pequeño agujero. Sunny, tú eres la única que cabe. Necesitamos que gatees y busques otro camino. Ten cuidado. Sunny, necesitaremos que busques otro camino para salir de esa habitación. Mongi. Buen trabajo, Sunny. Sabía que podías hacerlo. Nico. ¿Qué son esas cosas? Suborden nematócera. En realidad es una mosca adulta, pero a menudo se la considera un mosquito gigante. He visto fotos, pero en el libro no parecían tan grandes. Oh, oh, viene alguien, escondeos. El conde Olaf y yo nos vamos a fugar juntos a Zanzíbar. Me dijo que no te lo dijera, pero es verdad. De eso nada. Te va a mandar allí sola para que él y yo podamos estar juntos. Seguro que eran esas mujeres. Se me ha ocurrido una idea. Necesitaremos una bomba, algo con forma de cono y un poco de su eau de toilette. ¿O de toilette? Eau de toilette es un término que en teoría significa perfume, pero en este caso se asemeja más al olor de la toilette. Klaus, tienes que reunir las piezas de mi invento antes de que entremos ahí. Sunny y yo nos quedaremos aquí a vigilar. ¡Una rata! Esta vieja bomba de bicicleta servirá para el invento de Violet. ¡Ah! Son los repugnantes niños que rescató el conde Olaf. ¡Qué fragancia más agradable lleva! ¿Qué es? Bueno, ¿por qué no te acercas para olerla mejor? Ahora el conde Olaf me rechazará. Eau de toilette.
Eso parece una cama mueble. Debería haber un interruptor para levantarla. Una rata. ¡Y bien grande! Un cono perfecto. Justo lo que buscaba Violet. Si pongo eso ahí y hago girar esto... ¡Presto! Insecticida. Mantén pulsado el botón izquierdo para apuntar con el insecticida y suéltalo para utilizar el eau de toilette. Con esto se acabaron los mosquitos. Echemos un vistazo al mapa que hay sobre el escritorio. Todos los payasos son unos pesados, y el conde Olaf es más pesado que ninguno. Ni siquiera perdiendo deja de ser realmente pesado. Este mapa muestra un pasadizo secreto detrás de la chimenea que hay en la sala de billar. Conduce a una biblioteca situada junto a la Casa de Justicia Strauss. Me pregunto si todos estos cuadros de la mesa de billar significan algo. Está abierta. Ya podemos entrar en la biblioteca. ¡Jinga! No te distraigas, Klaus. Sé que podrías pasarte todo el día aquí dentro leyendo si no tuviéramos cosas que hacer. Oh, vale. Usemos el fichero. Buena idea. Creo que sé dónde está el libro de cocina que necesitamos, pero es en otra parte de la biblioteca. Estoy casi seguro de que se encuentra detrás de esta puerta. Está cerrada. Seguro que esa palanca abre la puerta, pero no alcanzamos. Tengo una idea. Seguro que Justicia Strauss tiene un mazo y una balanza. Podría usar también un muelle y algo largo en forma de cuerda. Seguro que este proyector nos da una buena pista. ¿Chicle? ¿En una biblioteca? ¡Qué raro! Pero si lo uso con el lanzador, a lo mejor consigo ralentizar a los secuaces de Olaf.
cuerda de campana debería serlo bastante larga. Ya tengo el mazo que quería Violet. Menos mal que ese reloj tenía un muelle. Aquí está la balanza de los jueces. Un tirador de palancas, listo para funcionar. Lo único que tienes que hacer es mantener pulsado el botón izquierdo del ratón para apuntar a la balanza y a continuación soltarlo para tirar de ella. Creo que será mejor que busques el libro, Klaus. San y yo nos quedaremos a vigilar. Litari. Es de efímeros, que aquí significa breves y fugaces, como los momentos en los que las vidas de los huérfanos Baudelaire no son del todo espantosas. ¡Au! F de fárrago, que aquí significa conjunto de cosas desordenadas e inconexas, dispuestas para un buen fin. El poder de la sugestión por hipnosis es algo impresionante, y el conde Olaf ha debido de estar en trance si pensaba que podría ganar.
Tengo que buscar la forma de subir hasta ese balcón. D de deflagrar, que aquí significa hacer arder mediante la aplicación de luz y calor de gran intensidad. ¡Por fin, el libro de cocina! Tengo que reunirme con mis hermanas. ¿Violet? ¿Sunny? ¡Entrad ahí! Y dejad en paz ese proyector, no es un juguete. Quítales las manos. Quiero decir, los garfios. ¡Suelta a mis hermanas! ¡Tú! El conde Olaf se enfadará mucho cuando se entere de que has estado escabulléndote. ¿Qué libro es ese que has robado? ¡Dámelo! Lo necesitamos para... ¡No voy a repetirlo! ¡Dámelo! Puedes utilizar las teclas de paréntesis para ver tus proyectiles. ¡Eso te pasa por salir de la casa! ¡Ay! Para pasar páginas. ¡Klaus! ¿Estáis heridas? Solo nuestro orgullo. Gracias por rescatarnos. Vosotras habríais hecho lo mismo. Tengo el libro de cocina. Será mejor que empecemos a preparar la cena. Aquí hay una. Pasta putanesca. Parece fácil de preparar. ¿Qué ingredientes lleva? Necesitamos cebollas, ajo, tomates, anchoas, una botella de alcaparras, un bote de aceitunas y un montón de pasta. Voy a buscar tomates al invernadero. Tú y Sunny buscad por aquí el resto de ingredientes. Cuando los tengas, tráeselos a Sunny para que empiece a cortarlos. Mika. No tengo que salir. Klaus se está encargando de buscar en el invernadero. Esos niños no valoran los sacrificios que tendré que hacerles. Digo que tendré que hacer por ellos. Creí haber oído a un mono. Será mejor que te largues antes de que llame a los del zoo. Mis ojos ven el futuro de mis sentidos, o de lo demás que importa. Me encantaría hacer llorar a esa gente tan horrible. Lo lograré si uso estas cebollas con el insecticida. Ahí está el ajo. No está muy fresco, pero valdrá.
Juraba no encontrarme ratas. ¡Ay! Sunny, ¿puedes mirar en la despensa? Puede que haya algo de lo que necesitamos. Si estás buscando un final esperanzador donde vence el bien y el mal es derrotado, bueno, aquí lo encontrarás, pero no durará mucho. Seguro que encontramos algunos ingredientes en el sótano. ¿Te importa echar un vistazo, Sunny? Pero no pruebes nada, serán útiles. ¿Va? Mickey Ball. Mickey Ball. G de grandilocuencia, que aquí significa el uso de un lenguaje demasiado sofisticado para parecer inteligente. Pronto comeremos temerosos y dormiremos con la aflicción de esos horribles sueños que sacuden nuestras noches. Pensaba que os había dicho que nos hicierais la cena. El momento de mayor grandeza. Millones de ojos falsos se clavan sobre ti. Hedónico, que aquí significa placentero, agradable, feliz. Si te apetece jugar a un videojuego que se ajuste a esta descripción, deberías buscarlo en otro sitio. De indomable, que aquí significa seguir adelante testarudamente en condiciones muy nefastas que cualquiera con 2 dedos de frente habría dejado pasar hace tiempo. Ya tenemos las aceitunas. ¿Dónde estarán los tomates?
Si consigo poner en funcionamiento esta fuente, podré regar estas tomateras. Estas tomateras están secas, necesitan agua. Aquí dice cómo debo colocar los diales en la fuente. ¡Oh, no! ¡Un cangrejo! ¡Un rato! ¡Y bien grande! Ahora debo encontrar la forma de llevar el agua hasta los tomates. A lo mejor hay un riego por aquí cerca. ¡Un cangrejo! Muy bien. Ahora solamente me queda rellenar esta lata y darles un baño a esos tomates. Ahora solamente tengo que llevar el agua hasta las tomateras. Ya está todo. Genial, empecemos. Sunny, el abrelatas. En serio, no sé cómo tienes la fortaleza para tratar con esos monstruosos huérfanos. Los huérfanos son una carga que mi generosidad me obliga a tolerar. La cena está servida. Ya era hora. Es pasta. Pasta putanesca. ¿Dónde está la ternera asada? ¿Ternera asada? Cuando un grupo de actores de talla internacional hace un parón, esperan y se merecen algo más que un montón de porquería. Esperan y se merecen ternera asada. Pero no nos dijiste que querías ternera asada. Tú trae el coche. El conde Olaf llevó a los niños a lo que él describió como una agradable excursión dominical. Agradable es una palabra que aquí significa atrapados delante de un tren que se aproxima. Tenemos que hacer algo, Klaus. Es imposible que ese tren se detenga a tiempo. Una vez leí un libro sobre el funcionamiento de los ferrocarriles. Tenemos que intentar tirar de esas agujas. Vas por buen camino, Klaus. A lo mejor lo conseguimos. Lo has conseguido, Klaus. ¡No! ¡Qué accidente más espantoso! ¡Esos pobres huérfanos! Su enorme fortuna no me servirá de consuelo. ¿Qué? ¿Estáis vivos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Cielo santo! Conde Olaf, ¿cómo ha podido...? Sunny es demasiado pequeña para conducir un automóvil. Eso no es de buen padre. Está claro que usted no es un buen tutor para estos niños. Voy a quitarle su custodia. Tendré que encontrar a su siguiente pariente más cercano y esto me causará muchos inconvenientes porque soy un hombre muy ocupado. Venid, niños. Querido señor Poe, ¿me permite que les diga algo por última vez antes de que los aleje de mi lado? Bueno, pero que sea rápido. Adiós, huérfanos. Cielo santo, ¿ha sido tan divertido? Volveré cuando menos os lo esperéis. Soy un genio del disfraz, puedo convertirme en cualquiera, puedo seguiros a cualquier sitio. Y me apoderaré de vuestra fortuna, aunque sea lo último que haga.
Los niños Baudelaire fueron llevados junto a su nuevo tutor, el célebre herpetólogo, el Dr. Montgomery Montgomery. Podéis llamarme tío Monty. El Dr. Montgomery tenía una colección de extraños y asombrosos reptiles que había reunido a lo largo de sus numerosos viajes por todo el mundo. Su adquisición más preciada era la víbora increíblemente mortal. El nombre es inapropiado, una palabra que significa un nombre inexacto. La víbora increíblemente mortal no es mortal en absoluto. De hecho, es muy juguetona y simpática. El Dr. Montgomery les habló a los niños sobre su próximo viaje a Perú y los hizo muy felices al decirles que los invitaba a ir con él. Ahora tengo que ir a la ciudad a comprar provisiones para nuestro viaje. Id a la fábrica de rábanos picantes y traed unas cuantas cajas de rábanos picantes. A los peruanos les encanta hacerse bocadillos de rábanos picantes y voy a usarlos para hacer trueques con ellos. Hola, soy el gentil y atractivo responsable de esta fábrica maravillosamente destartalada. ¿Queréis saber más cosas sobre lo que se hace aquí? No engañas a nadie con ese disfraz. Tú eres uno de los actores del Conde Olaf y estás tramando algo. Pues sí que eres perspicaz. Iba a daros una vuelta, pero supongo que tendré que reteneros hasta que llegue el Conde Olaf. Creo que ese era el momento perfecto para salir. Para salir hay que atravesar la fábrica. Seguidme. ¡Oh, no! ¡Otra vez ellas! Y están lanzando rábanos picantes. Será mejor que los esquivemos. O devolvérselos. Podemos usar nuestro lanzador para conseguir más distancia. Solo tenemos que coger esos pegotes. Una idea genial, Klaus. ¡Au! ¡Au! Hay una puerta allí arriba que parece la salida, pero no sé cómo llegar hasta ella. Tú y Sunny esperad mientras busco la forma de subir. No puedo trabajar en estas condiciones. Si me acabo de arreglar el pelo. Esto no estaba en el guión. ¡Se acabó! ¡Voy a contratar a una gente! Me motivo para esta escena. Una vez más, las censurables estratagemas del Conde Olaf se han derrumbado como un castillo de naipes. Estoy arriba. Entrad en el ascensor cuando lo envíe hacia abajo. Funcionará. John. El paso está bloqueado. ¿Cómo vamos a seguir? Sunny, a ver si puedes morder la cuerda que sujeta ese gancho para que se balancee y rompa el obstáculo. Mozo. Oh. Un mordisco espectacular, Sunny. Dopi, dopi.
J de jarana, que aquí significa trampa, engaño o burla. L de lacrimógeno, que aquí significa acongojado y con tendencia al llanto. No te rezagues. Oh no, nos hemos separado. Tendré que usar la cinta transportadora para pasar. Os veré al otro lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Date prisa, Violet! Oh, Dios, ¿y ahora cómo voy a subir ahí arriba? De kafkiana, que aquí significa situación absurda y angustiosa, como algunas en la vida de los niños Baudelaire. Espera aquí con Sunny. Me aseguraré de que estas plataformas sean seguras.
Caos, Sunny, ¿qué ha pasado? Creo que nos han capturado. Aguantad. Averiguaré a dónde os lleva eso. Parece que el conde Olaf ya no moverá más los hilos. Ese vapor parece muy caliente. Tengo que esquivarlo. ¡Au! ¡Mira quién está aquí! Pero si son los huérfanos. El conde Olaf se alegrará cuando sepa que han caído en mi trampa. ¿De qué estás hablando? Esta es mi trampa. Era idea mía. Pero la hice yo. Oh, da igual. Acribillémoslas con rábanos picantes. Que no cunda el pánico, os salvaré. Vale. Pero no te ofendas si nos asustamos un poco. La ayuda está en camino, Sunny. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo me motivo para esta escena? Se acabó. Voy a contratar a un agente. ¡Ay! ¡No te muevas! Te dejaremos tan guapa como nosotras. ¡Au! ¡Au! ¡Se me va a correr el maquillaje! ¡Ah! Rápido, volvamos a la casa de tío Monty para advertirle sobre el conde. Tío Montgomery, ¿dónde estás? Oh no, se han escapado todas las serpientes. Hola, niños. Soy Stefano, el ayudante italiano del Dr. Montgomery. Vaya, este lugar es caótico. Mirad todas estas serpientes sueltas por aquí. Sabemos que eres tú, conde Olaf, y sabemos que tú has hecho esto. Vamos a contárselo a tío Monty en cuanto regrese. Bueno, creo que deberías reflexionar con extrema cautela sobre tu hipótesis. Cuando uno llega a ciertas conclusiones y habla sin pensar, ¿quién sabe lo que puede pasar? Bueno, al menos nos hemos deshecho de él. ¿Pero qué vamos a hacer con todos estos reptiles sueltos? ¿Toppy? Tengo una idea. Necesitaré un aro grande, un poco de tela, un poste largo con asa y una cesta. Separémonos. Tú mira abajo, yo buscaré aquí arriba las cosas necesarias para mi invento. Las plumas de estas almohadas podrían ser muy efectivas con el insecticida. M de malhadado, que significa el impacto trágico de hechos pasados en circunstancias actuales.
Es la hora de la verdad para el conde Olaf. Y parece seguro que está más que decidido. Se dispone a iniciar el último asalto, sea lo que sea eso. Otro de los pilluelos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Uy, esto no está más que mis últimas críticas. Gracias por la cesta. Ahora tengo que reunirme con Violet. Que aquí significa el punto en el que es imposible que las cosas vayan a peor. Los pobres huérfanos Baudelaire llegarán a ese punto tarde o temprano. Esta vieja podadora es larga y tiene asa. Creo que servirá para el invento de Violet. ¡Vosotros otra vez! ¡Au! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! ¡Estoy pegado! Este saco de tela valdrá para el invento de Violet. Allí, se acabó. ¿Qué es? Es un recuperador de reptiles. Apunta con él a los reptiles para agarrarlos. Gah. Coge 6 reptiles, pero recuerda que en la bolsa solo caben 3. Echa los reptiles en estas cestas cuando la bolsa esté llena. Para vaciar el recuperador de reptiles, haz clic en la cesta con el botón izquierdo del ratón. El recuperador de reptiles está lleno. Buen trabajo, Klaus. Vayamos fuera a capturar a los demás reptiles antes de que vuelva tío Monty. Deben de quedar 24 reptiles sueltos ahí fuera. Esta verja está cerrada y oxidada. Necesitaré aceite para abrirla.
Tiene que haber alguna forma de atravesar estas zarzas. Prueba con el aplastador. O de obituario, que aquí significa el anuncio público de la muerte de alguien. Debo señalar que a menudo estas cosas son totalmente ficticias. Perdó, amor. El recuperador de reptiles empieza a estar abarrotado. Si metiésemos abejas en el insecticida, podrían causar una buena picadura. Piensa en el zumbido que causarían. Lo siento, ahora mismo paran. El conde Olaf lo haría si pudiera, pero no puede. Hora de echar estos reptiles en una cesta. Sigue habiendo reptiles sueltos. El recuperador de reptiles se llena muy rápido. Personalidad, que aquí significa título falso delante de un nombre para darse importancia. El recuperador de reptiles está lleno. Esta es la última. Creo que tendremos que dirigirnos a ese túnel para cogerla. Esperaba no encontrarme ratas. Que aquí significa un lío en el que es fácil meterse y del que es prácticamente imposible salir. No hace falta tener una bola de cristal para ver que las cartas del conde Olaf
no predicen que conseguirá la fortuna de los Baudelaire. Es una rata asquerosa. Ya está solucionado lo de los reptiles. Vamos a ver si tío Monty ya ha vuelto. ¡No tan deprisa! ¿A dónde creéis que vais? ¡Vas a lamentar! ¡Voy a enseñar real en la propiedad de los demás! ¡Ay! Convertirle es un mal hábito. Pisarlo es peor. ¡Lo has conseguido, Klaus! Me entristece profundamente informarte de que mientras los niños Baudelaire se encargaban de los reptiles huidos y el hombre calvo, el conde Olaf se encargaba de tío Monty. Lo que en este caso significa, acababa con su vida. Gracias por venir con tanta premura, señor Poe. La víbora increíblemente mortal le ha mordido, pero bien, vaya, lo ha envenenado hasta las cejas. Los niños Baudelaire sabían desde el principio que la víbora increíblemente mortal no podía haber hecho algo así. Sabían que la víbora increíblemente mortal es una de las criaturas más inofensivas y simpáticas del reino animal. Pero ¿cómo iban a probarlo? Era un personaje tan bueno. Increíble lo que decíais de la serpiente. Es cierto que el señor Estefano tiene que ser... ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? Animaos, niños, traigo excelentes noticias. He encontrado una nueva tutora para que se encargue de vosotros. Recoged todas vuestras cosas y venid cuando estéis listos. Y así fue como los niños conocieron a su nueva tutora, tía Josephine, que vivía en una casa muy vieja y chirriante, que estaba encaramada peligrosamente sobre el borde de un acantilado, desde el que se veía la enorme y tintada mancha del lago lacrimógeno. Podría parecer que era muy valiente por vivir en una casa como esta, pero eso no es verdad. A tía Josephine le daba miedo todo aquello que uno puede pensar que da miedo. Y muchas otras cosas que nadie pensaría que dan miedo. A los niños, sin embargo, solo les daba miedo una cosa. Les daba miedo el conde Olaf, que se había disfrazado de un navegante llamado Capitán Sham, y se había camelado a tía Josephine, a pesar de sus protestas. Niños, id a la ciudad a comprar provisiones para el huracán, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la lista de todo lo que necesitaremos. Tengo que irme. Puede que haya corredores de fincas deambulando por aquí. He invitado a ese caballero tan encantador, el Capitán Sham, así que daos prisa. Veamos, en la lista pone que tenemos que comprar limas, pepinos y mantas. Parece que no podemos entrar en esta casa. Oh, creo que estamos atascados. Ve a ver si hay otra forma de salir. Yo voy a vigilar a Olaf. Pero van a encontrarme ratas.
R de rapaz, que aquí significa robarles a otros con gran avaricia. Mirad, hay limas en una caja, justo lo que necesitamos. Pero yo no puedo pasar por esta abertura tan pequeña. Inténtalo tú, Sunny. Seguro que estas limas son agrias. Podemos meterlas en el insecticida. Un cangrejo. Tengo que tener cuidado con sus pinzas. Un cangrejo. No hay señales de ese tal Capitán Sam. ¿Habéis encontrado algo en la tienda? Hemos encontrado limas. Quedaos los dos aquí mientras yo vigilo a Olaf y sus secuaces. Voy a ver qué encuentro. S de secesión, que aquí significa la división de una organización en dos grupos enfrentados, causada por la repentina actitud avariciosa y violenta de un miembro. Ser o no ser. En lo que se refiere al conde Olaf, la cosa está más bien entre tener o no tener. Y ahora no tiene. ¡Pasa ahora! No podemos irnos hasta que hayamos conseguido todo lo que nos pidió tía Josephine. Ni Violet ni yo podemos pasar por ahí, Sunny. A ver qué puedes hacer tú. Ahí está el hombre calvo.
¡Te veo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Estoy pegado! ¡Ah! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Ay! 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 ¡Lamentable! ¡Ay! 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 ¡Ah! Todas para él. Tenemos todo lo que nos pidió tía Josephine. Ya podemos volver a su casa y resguardarnos de esta lluvia. Los niños Baudelaire regresaron de la ciudad y se encontraron en la casa de tía Josephine, sospechosa de la calor, excepto por los estruendos y bramidos de la intensa tormenta. ¿Dónde estará tía Josephine? Ese agujero en el cristal de la ventana tiene su forma. Y hay una nota. Está llena de faltas de ortografía y errores gramaticales. Tía Josephine es tan estricta con la ortografía y la gramática, dudo que cometiera tantos errores sin querer. Es un código. Intenta decirnos algo, pero para descifrarlo necesitaré algunos libros de gramática. Necesitaré el mejor libro de ortografía jamás escrito. Manual avanzado sobre conjugación de verbos. Y normas básicas de gramática y puntuación. Menos mal que encontré el ejemplar del mejor libro de ortografía jamás escrito. El mejor, el mejor, el mejor. El conde Olaf creía que sus esfuerzos se verían recompensados, pero todos estaban abocados al fracaso desde el principio. Normas básicas de gramática y puntuación. Justo la clase de libro que me gusta leer para relajarme. Parece que esa rejilla conduce a la cocina. Sunny, tú eres la única que cabe dentro. Ve a la cocina y busca un libro de gramática. Buen trabajo, Sunny. Sabía que podías hacerlo. ¿Puedes descifrar la nota, Klaus? Cueva sombría en inglés. Está en la cueva sombría. Ahora solo nos queda averiguar dónde está. Y para eso necesitaremos un buen mapa.
aquí con Sunny. Tú ve a buscar un mapa. Con agua, estos globos del payaso complaciente servirían de munición para el lanzador. Oh no, es una rata. De trilema, que aquí significa un problema que tiene 3 posibles soluciones y todas ellas malas. U de ufano, que aquí significa arrogante, presuntuoso y engreído. El plan del conde Olaf era muy retorcido. Menos mal que los Baudelaire tenían suficiente moral para resistir. ¡He encontrado el mapa! Klaus, date prisa. La casa está a punto de caer al lago. Tengo que salir de aquí ahora mismo. La cueva sombría está al otro lado del lago lacrimógeno. Podemos conseguir una barca en la ciudad. ¡Vamos! Estamos en la cueva sombría. Ese rastro de cáscaras de plátano solamente puede significar una cosa. ¿Vulva? No, pero esa sería mi segunda suposición. Lo que quiero decir es que tía Josephine ha pasado por aquí. Esa debe de ser tía Josephine. Démonos prisa. Podemos usar estos plátanos con el lanzador. No, es una rata. ¡Un cangrejo! ¡Un murciélago! Murciélagos. Supongo que es imposible entrar en una cueva sin tropezarse con unos cuantos, pero tenemos que mantenerlos alejados de nosotros. Que aquí significa la apariencia de autenticidad mediante el engaño, como por ejemplo llevar un disfraz y hablar con un acento extraño. Tenemos que atravesar la charca de sanguijuelas sin acercarnos demasiado a ellas. A ver cómo podemos cruzar. Ya la tengo. Zancos. Necesitaré unas cuantas cosas.
¡Una rata! Qué raro es ser tan alto. Ojalá seamos lo bastante altos. Bueno, allá voy. Espero que no les guste la madera. Klaus, tú quédate aquí con Sam. Será mejor que cruce rápidamente, por si acaso. Ya podéis cruzar, no hay peligro. Sunny, creo que tú eres la única que cabe por aquí. A ver si nos puedes abrir esta puerta. Jugaba. Me va eslacado. Violet, busca un pasadizo seguro para Sunny y para mí. Tengo que darme prisa para atravesar las charcas de sanguijuelas. Será mejor que atraviese rápidamente las charcas. Con estas sanguijuelas nunca se sabe. No es muy agradable. Mira, ahí está tía Josephine. ¡Niños! ¡Cuidado con el barranco! Aguanta, tía Josephine. Ya voy. W de Walkman, que aquí significa aparato portátil para escuchar música. Un artilugio que a Violet no le hubiera costado inventar. El conde Olaf pensaba que había tenido en cuenta todas las probabilidades de fracaso de su plan, pero en realidad no tenía la menor idea. ¡Niños, lo habéis conseguido! ¡Descifrasteis las pistas de mi nota! Gracias a Dios. ¿Estás lista para volver? ¿Volver?
Oh, no pienso volver. Tía Josephine, vuelve con nosotros. Es tu voluntad que estemos con el Capitán Sam. Eres la única prueba. ¿Sabes, tía Josephine? La cueva sombría está en venta. ¿Y? Pues que dentro de poco vendrá gente a visitarla. Y algunas de esas personas serán corredores de fincas. Dios. Vale, me iré. Como ocurre a menudo, las accidentadas vidas de los niños Baudelaire se vieron interrumpidas por el conde Olaf. Y como ocurre a menudo, el conde Olaf hizo algo de una crueldad tan espantosa que me niego a hablar del tema. ¡Tía Josephine! Basta con decir que tía Josephine desapareció. ¡Tía Josephine! Niños, ¿sois vosotros? Conde Olaf, ¿qué está haciendo aquí? Cuando me enteré de que los niños estaban en peligro, me decidí a venir, aunque no esté preparado para ser su tutor. Parece que me equivoqué con usted. Ha demostrado ser un tutor perfectamente válido y descuidaría mis responsabilidades si no le devolviera la custodia. Y sé muy bien que sus motivaciones son desinteresadas, puesto que la ley dice que su fortuna solo puede ir a manos de parientes de sangre y cónyuges. ¿De verdad? Mi buen señor, creo que me acaba de dar una idea. Celebraré el regreso de los niños con el estreno de mi nueva obra. Se llama... La boda maravillosa. Los niños pronto descubrieron que el conde Olaf tenía planeado hacerse con su fortuna, casándose con Violet. Queridísima Violet, debo pedirte algo. No logro dar con las palabras adecuadas, así que lo soltaré sin más. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres? Espléndido. ¿De qué estás hablando? Yo nunca haría algo así. Pobrecita, no estás pensando con la cabeza. Entiendo la presión a la que estás sometida con tu hermana colgada peligrosamente de lo alto de una torre. ¡Sunny! Una situación espantosa, ¿verdad? ¿Aceptas mi proposición? Vale. Me casaré contigo. No tengo más remedio. ¡Maravilloso! Me has hecho un hombre muy rico. Quiero decir feliz. Buen, querida, nuestro público nos aguarda. Está en mis manos detener esta farsa. ¿Qué haría Violet? Creo que se me ha ocurrido un invento. Si tuviera algo parecido a un gancho, cuerda y unas anillas, podría construir un garfio. Es uno de esos mocosos malolientes. Mi precioso vestido está empapado. Esto no estaba en el guión.
esto era una sombrilla. Menos mal que solamente necesito el armazón. ¡Ah! Son los repugnantes niños que rescató el conde Olaf. ¡Ah! ¡El peor atrecho del mundo! Voy preparada para un primer plano con el suelo. Zeta de Zafio, que aquí significa falto de tacto en su comportamiento. ¡Qué suerte que estuvieran aquí estas anillas de cortina de ducha! X de xenófobo, que aquí significa alguien que teme a otra persona simplemente porque procede de otro país. Puedo desenrollar esta alfombra y usarla como cuerda. Y ya está. Un garfio. Para hacer que funcione, tengo que apuntar con él a una de esas máscaras de teatro y después soltar. Y de yugo, que aquí significa dominio superior que obliga a obedecer. El conde Olaf quería robarle a los ricos para dárselo a los malos.
¡Sunny! No volverás a interponerte en los planes del conde Olaf. Espera que el conde Olaf se entere de dónde te has metido. ¡Micro sin pañuelo! Algo para pasar páginas. ¡Ey! ¡Ey! ¿Crees que eso me detendrá? ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! ¡Estás en un buen lío! ¡Te voy a lanzar el libro! ¡Ey! Espero que mis garfios no se oxiden. ¡Oh, no! La boda ha terminado. Llegamos demasiado tarde. Estamos casados. Aquí está el certificado. Ya no hay nada que podáis hacer. Si no me falla la memoria, un certificado de matrimonio firmado pero no registrado no es válido. Y es imposible registrar un certificado hecho cenizas. La lupa tiene que cargarse para poder utilizarla. No me va a equivocar un atajo de críos o animales. Me vengaré y pronto abandonaré su casa. El mundo es como un pastel y yo quiero el trozo del borde. Fortuna de ¡Oh! Tú y tus hermanas pagaréis por esto. Quiero decir que todos tomaremos un gran trozo de tarta de boda para celebrar esta ocasión tan especial. ¡Eh! ¡Estoy pegado! ¡Quita! ¡Pasillo 9! ¡Ay!
¡Me han sacado de la escena! ¡Tengo cosquillas! ¡No pares! Eso tenía su gracia hace 50 años. ¡Sunny, Klaus! ¡Violet! ¡Lo has conseguido! ¡Blues Velot! El conde Olaf iba a matar a Sunny si yo no accedía a casarme. Serás canalla, monstruo avaricioso. Me emociona decir que el conde Olaf fue capturado. Que un tribunal lo condenó y encarceló por todos sus crímenes, que son demasiados para enumerarlos. Y que antes de cumplir la cadena perpetua, el juez dictaminó que Olaf debía sufrir todas las penurias por las que había hecho pasar a los niños. ¡Socorro! Me encanta decir todo esto, pero por desgracia no es la verdad. Como te advertí al principio, el videojuego al que estás jugando no tiene un final feliz. ¿Creéis que habéis ganado? ¿Que esto ha terminado? ¡Se escapa! Somos muchos huerfanitos, muchos más que vosotros. Y este mundo es un lugar más terrorífico de lo que podáis imaginar. Y vosotros solo sois 3 niños abandonados en él. Un segundo. Esta es la buena. No os preocupéis, niños. Seguro que las autoridades pronto atrapan al conde Olaf. No tendréis que soportar a ese hombre tan horrible nunca más. Sí, claro. En ocasiones el mundo puede ser un lugar muy desagradable y siniestro. Pero créenos cuando decimos que hay muchas más cosas buenas que malas. Y lo que en apariencia es una serie de catastróficas desdichas podría ser en realidad la primera etapa de un viaje.